observa qué hace el activo en el que vas a invertir. No quiero que seas un niño de colegio donde en el sistema educativo, ¿qué crees que forma? ¿A personas que memorizan o a personas que desarrollan un criterio? Traders, acabo de llegar a la oficina. Voy a grabar algunas mentorías con algunos alumnos Y compartirte algunos tips para que mejores tu trading. Hoy tendré 3 mentorías con alumnos de Bulls Advisory. Si es que hay algún extracto interesante para poder mejorar tu trading, lo compartiré. Carlos, ¿cómo estás? Bueno, encantado de poder estar aquí en esta sesión. Cuéntame, ¿cómo te ayudo y qué deseas que podamos trabajar en esta mentoría 1 a 1? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? De hecho, gracias, ¿no? Estoy esperando esta mentoría ya un tiempito y justo era para ver algo puntual que es un tema de la dirección en realidad. Me pasa que yo estoy tratando de trabajar con quiebres, ¿no? De estructura, pero veo el quiebre y en vez de respetar el punto donde estoy esperando, ¿no? Para empezar a comprar o vender, lo termina rompiendo y pues ya no, lo demás es historia, ¿no? Usted ya me entenderá por ahí. Ok, ¿tienes ejemplos que me puedas compartir para que lo podamos revisar? Y mientras me vas compartiendo pantalla y me vas comentando un poco para graficar tu duda, es importante saber, dentro de la formación, ¿estás arrancando con los conceptos? ¿Ya estás teniendo alguna estrategia? ¿En qué etapa estás específicamente? Cuéntame mientras vamos compartiendo pantalla. Te escucho. Estoy en la mitad todavía del proceso. Por ahí igual algunos conceptos como de orden, de liquidez, ya más o menos lo he estado. ¿Pero estás al ritmo? ¿Estás practicando o estás ahí solo viendo clases? Séme sincero para que pueda ayudarte. En la medida que se puede estoy tratando de practicar quizás. Qué esfuerzo, qué esfuerzo. Bien, Carlos, listo. No te preocupes, vamos aprovechando el tiempo para poder ayudarte en todas las dudas que tengas en este tiempo. Compárteme pantalla, por favor. Bien, cuéntame, ¿qué es lo que te ha ido ocurriendo? ¿En qué par? Por lo que veo es en el euro, sí se logra ver. Ok, sí, de hecho estaba tratando de trabajar más con el euro en realidad. Pero mire, le explico un poquito, ¿no? Para que igual quede más o menos la idea, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, lo que nos habían explicado del tema de quiebres, ¿no? Es que cuando se da un quiebre hay un porcentaje, ¿no? de probabilidad de que el precio cambie, ¿no? En teoría eso está, al hacer esto de aquí, ¿no? Técnicamente está burlando esta lógica que venía bajando. Entonces, en base a eso, lo que yo esperaba, que esperé el quiebre, esperar un punto por acá, ¿no? Que sería casi por el inicio de todo ese movimiento, y después ya ver un movimiento a favor, ¿no? Que en este caso sería a favor de esa nueva dirección. Bien, aquí tengo esos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este es del euro dólar. Bien, disculpa, ahorita estoy en el trabajo, entonces no tengo una bitácora en la mano, sino digo ejemplos que Voy a creer esa excusa, está bien, voy a creer esa excusa. No, de verdad. Tengo este movimiento, ¿no? Aquí yo le identifiqué este punto como un quiebre estructural por justamente este movimiento de acá, ¿no? Y veo que aquí justamente es donde empieza a caer y rompe esto. Y yo esperaba el movimiento aquí, ¿no? Con una orden pendiente. De hecho, como a veces no tengo mucho tiempo para estar mirando el gráfico, trato de trabajar con ese tipo de órdenes, ¿no? Y esperando obviamente que sea un movimiento cerrado. Pero en este caso, pues, voló y de ahí siguió subiendo, de hecho, todavía un poquito más. Aquí tengo otro también en el euro, que es muy similar, ¿no? Casi el mismo problema que le dije, que es en lo que estoy basando esa estrategia, ¿no? Veo ese movimiento bajista, aquí está este punto, luego quiebra, y pues como espero aquí en ese punto donde estoy iniciando, ¿no? Todo el movimiento, que es acá. El precio llega, lo activa, ¿no? Un tiempito estuve como que en positivo por aquí, pero al final pues me terminó sacando, ¿no? Es en 15 minutos es lo que estoy viendo justamente, ¿no? Y en este caso también el euro es otra. Aquí estaba tratando de incorporar así brevemente esos conceptos de liquidez que había visto, no sé si será correcto y ya usted me corregirá, ¿no? Pero también lo mismo, ¿no? Aquí tengo este pequeño quiebre, ¿no? Esperé justamente por esta zonita de acá, primero me saca, después sube un poquito y después igual me termina sacando, ¿no? Entonces va por ahí más o menos la figura que estoy tratando de ver, pero también es la misma manera como me termina sacando, ¿no? Entiendo. Ok, bien, entiendo. Con esto me sirve para que podamos orientar parte de este proceso. Primero quiero comentarte lo siguiente, bien, Carlos. Voy a compartir pantalla yo para poder explicar esto y vamos a ver cómo podemos mejorar e identificar de manera correcta
los cambios de estructura correspondientes. Bien, en primer lugar, tenemos que entender el objetivo de poder brindarte ciertos consejos de esperar un quiebre, 2 máximos. Hay un proceso de aprendizaje que es lo que debemos de entender. Por ejemplo, Carlos, ¿cuánto es lo que alguien arriesga en una cuenta de trading? ¿Cuánto es lo que se suele recomendar? Yo, bueno, no es porque use lentes, pero a veces me pongo a investigar, ¿no? Y encuentro que se menciona siempre un 1% por ahí. Exacto. Los mentores Burs también aconsejan que puedan estar arriesgando en promedio un 1%, lo cual es un consejo correcto. Pero debemos entender que en vez de nosotros poder centrarnos en poder complicar al alumno, que en tu caso, ponerte a explicar que tienes que sacar una estadística después de una bitácora, después de tantos trades, pero obviamente dentro de un proceso de aprendizaje lo que siempre hacemos es dar un consejo correcto pero genérico. Este consejo genérico va a ayudar al alumno momentáneamente a poder practicar hasta que en el proceso podamos profesionalizar e ir a cosas más avanzadas, que quiero dejar en claro esto. Cuando nosotros empezamos, hablando ahora de lo que acabo de comentar con el 1%, es algo correcto, porque si alguien no tiene ni idea de cuánto arriesgar, con un 1% o un 0.5 puede empezar a hacer trading, a practicar en su cuenta demo o en algún challenge que pueda empezar. Pero cuando ya tiene experiencia y hay una madurez, puede aplicar ciertas estrategias de riesgo que se adaptan exclusivamente a su operativa siempre y cuando logre desarrollar una estadística de su trade. Que esto ya lo iremos viendo posteriormente. Pero si yo empiezo a marearte con esto, lo único que voy a conseguir es complicarte el proceso de aprendizaje. Empezamos con un consejo sencillo hasta que lo domines y luego entendemos la escala. Entendiendo este proceso, vamos a trasladar lo que esto corresponde a los cambios de estructura. Cuando hablamos de cambios de estructura, para que el alumno pueda empezar a practicar en la etapa en la que te encuentras, estamos enfocados a dar algunos consejos generales que puedan permitirte empezar a practicar y acumular horas de aprendizaje. Usualmente tenemos los típicos 2 máximos, ¿verdad? Si el mercado viene, en este caso, un movimiento bajista y vemos 2 máximos, podemos determinar un cambio de estructura teórico. Como puedes haber practicado, a veces funcionaba, a veces no, y es justo la duda que se presenta en este instante. Entonces, lo que estás haciendo es importante y es necesario, pero ahora que ya has estado practicando sale la duda de por qué no funciona del todo, qué más tengo que agregar. A partir de aquí, vamos ahora a entrar a un proceso de entendimiento y de profundizar. Bien, entonces Carlos, ¿qué es lo que ocurre en este momento? A partir de aquí, uno piensa que va a mejorar entendiendo conceptos de liquidez, entendiendo conceptos de imbalances, ver algunos procesos de acumulación, distribución, algún método de AMD. Y esto es importante, son temas que ya probablemente justo estás empezando a estudiar en la etapa que vas de la formación. Pero quiero decirte lo siguiente, todo el mundo que se encuentra por internet intentando mejorar sus cambios de estructura, se fijan en estas teorías, las cuales por sí solas no son malas, pero no es el secreto para trabajar. Quiero que entiendas qué camino no es el que quiero que sigas, ¿ok, Carlos? Y así poder avanzar más rápido. Presta atención. Probablemente esta mentoría suba este extracto para YouTube para colocarlo como ejemplo y también ayudar a parte de la comunidad. Partiendo de esto, Carlos, mira, cuando alguien quiere mejorar sus cambios de estructura, ¿cuál es lo que te van a aconsejar? ¿Qué es lo que vas a ver por internet o lo que dice la mayoría de cursos? La mayoría de cursos te dice, ok, mira, es que esto no te funcionó porque no viste que aquí había un imbalance. Si quieres mejorar tus cambios de estructura, tienes que ver si hay liquidez previa, si hay una manipulación, o en la ondas de Elliott, en qué ciclo está para ver si ya puede dar el giro o si no va a continuar cayendo. ¿Qué es lo que ocurre? Empiezas a ver la forma más específica y detallada de poder buscar un cambio de estructura perfecto que cumpla con todos los protocolos. Pero ¿sabes cuál es el problema, Carlos? Que no podemos buscar la perfección en algo imperfecto, como es el mercado. Y ahí vas a perderte. A veces se cumplirá, luego no, y te va a generar ansiedad. Y es aquí donde muchos se quedan estancados a lo largo del tiempo. Ahora que te traslado este preámbulo, espero que no sigas este camino. ¿Qué camino es el que debemos de seguir? Voy a darte algunas pautas que vamos a incorporar, porque en este momento tú estás a una etapa de aprendizaje dentro de estos procesos
pero luego vamos a entrar a una etapa de personalización de tu aprendizaje para que se ajuste a tu rutina, porque veo que estás operando en 15 minutos analizando del día anterior y esperando la entrada de un nivel para el día siguiente, que no es que sea incorrecto, pero ¿se acomoda tu rutina? ¿A qué hora trabajas? ¿Tienes responsabilidades? ¿Tu personalidad? Tenemos que luego ajustar esta información, específicamente crear un plan personalizado, ¿bien? Pero ¿cuál es la estructura que vamos a seguir a partir de ahora? Y esto es lo importante de una mentoría. Esto no lo vas a ver solo viendo sesiones en vivo grabadas. Así que te pido que te esfuerces para que aquí vengas con todas las preguntas necesarias. Punto número 1. Para poder entender cómo vamos a adaptar un cambio de estructura, tenemos que determinar en primer lugar, bien, tenemos que entender en primer lugar el margen operativo que tú sueles tener, tanto si haces scalping, bien, si haces scalping, tanto si haces intraday o si haces swing trading. ¿Cuál de las tres son las que tú vienes haciendo? Tiro más por un intraday porque, como le digo, solamente veo 15 minutos. Entonces dejo un orden pendiente y bueno, no es, en algunas ocasiones, tanto quizás, pero hay algunas positivas, también algunas negativas, es como que se activa y rápido se va el stop loss o se va el take profit en algunas, pero por lo general suele demorar, no suele a veces estar casi un día, un poco más a veces también, ¿no? Excelente, bien. Entonces, ahora que determinamos que eres alguien que utiliza una operativa intraday, que muchas veces, mira, sea lo que tú utilices, siempre se van a utilizar dos estilos de manera indirecta. La persona que hace swing trading, al final del día también tiene que dominar el intraday para sus entradas. Si tú haces intraday, igual tienes que dominar cierto margen de scalping para colocar tu confirmación, porque al final cuando vas a confirmar y tu orden pendiente, si quieres mejorarla, tienes que aprender a entrar estas temporalidades. Y vamos a observar esto. Ahora que ya entendimos esto, vamos a observar que hay dos tipos de análisis. Voy a explicar palabras sencillas para no hacer este proceso más complejo y al final del día puedo ayudarte. Vamos a explicar esto como si correspondiera, has visto, me imagino, los engranes de un reloj, ¿bien? Esta imagen está genial. Entonces, nosotros debemos de ver que tenemos dos tipos de análisis. El análisis que nos ayuda a identificar un contexto, que nos ayuda a identificar cómo está el mercado. Me imagino que si operas principalmente en 15 minutos es porque estás checando 1 hora, 4 horas, probablemente diario, viendo la estructura, viendo todo lo que compone alrededor. Este va a ser tu engrane mayor, por hablar de la estructura. ¿Bien? ¿Qué ocurre con esto? Aquí vas a poder entender hacia dónde está yendo, cuál es la dirección, cuál es cierta probabilidad y todo con eso está muy bien. ¿Y qué es lo que ocurre? Cualquier trader, aspirante a trader, esto lo termina dominando rápido. ¿Qué quiero decir? Muy probablemente la mayoría de tus análisis se cumplen, van bien, solo que te sacan stop loss primero, baja un poco más y recién sube, te dejan visto, no entras, tarda, pero al final se cumplen la mayoría de veces. Vamos a decir que no. Sí, también. ¿Cuál es el problema? Que se va sin ti, tú no estás en la operación. Se proyecta, va a tu dirección, pero no en tu en tu trading view figura, en resumen, pero en tu MetaTrader no figura nada. Entonces, partiendo de esto, debemos entender que tenemos otro análisis, que es el análisis, vamos a colocarle como nombre de ejemplo, para usar palabras sencillas, el análisis menor. Y el tema es que los dos deben de engranar. Y esto va más allá de intertemporalidades, esto va más allá de aprender a utilizar estas dos cosas, sino entender que en el nivel que identificaste, y aquí quiero que me entiendas lo siguiente, tú haces, repito, un análisis como me comentas y desarrollas una orden pendiente, ¿bien? Usas una orden pendiente. Supongamos que en 15 minutos hay algo así y dejas tu nivel y tratas tu orden pendiente en este punto. Es un ejemplo hipotético. ¿Cómo sabes que justo cuando el mercado llega aquí va a reaccionar? Es que puede haber, es que había liquidez, es que había un imbalance, es que mira, va a favor de estructura. Sí, pero a ver, ¿hay dinero? ¿Cómo sabes que va a haber dinero en ese momento? Y si no hay dinero y se queda así y sigue bajando, pudiste evitarte la pérdida. ¿Cómo identificar que aquí ingresa el dinero? Por ese motivo, aquí lo que vamos a hacer es agregar un proceso adicional para que engrane. Si no engrana, no tiene sentido tu análisis, tu probabilidad de poder ingresar. Porque recuerda, tú no estás aquí para adivinar, tú no estás aquí para que traces líneas, estás aquí para identificar el ingreso de capital y eso lo es todo. ¿Cómo se ve el tema de ese ingreso? Y ahora vamos a ver esto para mejorar tus cambios de estructura. Listo. Ahora que tenemos los análisis mayores, bien, ahora que tenemos los análisis mayores y los análisis menores identificados, repito, esto no es algo que vas a ir a googlear y vas a encontrar análisis menores, análisis mayores, solo son nombres que acabo de bautizar para hacer tu proceso de aprendizaje más sencillo y no llenarte de tecnicismo innecesario, ¿sí?
para que no seas un erudito, personas que saben mucho pero no hacen nada de dinero. Entonces, tenemos el análisis mayor y por el otro lado vamos a poner el análisis con minúscula por menor. Para que el mercado cambie, ¿cuál es el fundamento para que cambie de estructura? Es porque de lo que iban ocurriendo o presenciando más compradores, empezaron a ocurrir más ventas. Y viceversa. Si venía cayendo y empezó a subir un cambio de estructura es porque empezó a desarrollar más compras. Entonces, ¿en qué momento se desarrolla eso? Si quieres mejorar tus cambios de estructura, lo que voy a hacer es que ni siquiera tengas que ver en el momento o cómo empieza a hacer sus mínimos o máximos, sino vas a entender cuándo saberlo, cuándo esperarlo. Por ejemplo, tú has visto esas noticias en el calendario económico que aún estás obviamente aprendiendo, ¿no? Tasas de interés, las nóminas no agrícolas, en tus noticias 3 estrellas o portafolios rojos. Algo ocurre ahí que cambia la dirección del mercado el resto de los próximos días. Entonces, unos cambios de estructura en un análisis mayor, en un macro, 1 hora, 4 horas o diario, va a darse en fechas muy importantes como son fines de mes o quincenas, que suelen ser donde viene la gran parte de los movimientos o noticias importantes. Ahora lo vamos a ver en el gráfico, ¿ok? Y cuando hablamos de un análisis menor, que estamos hablando 15 minutos, 5 minutos, o básicamente el análisis donde estás esperando la confirmación o tu punto de entrada, para resumirlo, porque siempre me preguntan, Jean-Pierre, ¿cuál es la mejor temporalidad micro? En donde tú veas tu entrada. ¿Lo ves en 5 minutos? A esto me refiero con 5 minutos. Bien, con el tiempo vamos a aprender a utilizar 1 minuto, así haga swing trading, porque todas las temporalidades son una sola. Entonces, para el análisis menor, entendemos que son sesiones de mercado. Y cuando hablo de sesiones, específicamente cuando abre una sesión y cuando cierra una sesión. Ahí se produce el intercambio de volumen, el intercambio de dinero, y eso nos puede ayudar a entender si estamos siguiendo el dinero o solo estamos siguiendo figuritas. Ahora que tenemos esto como base, vamos a observar un poco. ¿Con cuál quieres que iniciemos? ¿Con el análisis mayor o el análisis menor? Bueno, el engranaje más grande es el mayor, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a ir a una temporalidad de diario, ¿bien? Vamos a ir a temporalidad de 4 horas para que no sea ni tan grande ni tan pequeño, ¿bien? Entonces, quiero que podamos empezar a analizar. Y Carlos, esto es lo más importante. Observa qué hace el activo en el que vas a invertir. No quiero que seas... Mira, nosotros en Burst nos caracterizamos por aprender a hacer que el alumno desarrolle un criterio, que haya una pedagogía de aprendizaje. No quiero que seas un niño de colegio donde en el sistema educativo, ¿qué crees que forma? ¿A personas que memorizan o a personas que desarrollan un criterio? Memorizan. Exacto. Yo no quiero que seas una persona que memoriza, que se aprende todos los cambios de estructura, que sabe todos los order blocks que existen y sí, sabe información, pero no hace dinero. Así como en el mundo profesional tienes todos los títulos, pero no haces dinero en tu trabajo. Entonces, aquí, partiendo de esto, vamos a desarrollar. Fuera de lo que yo te digo, hay que observar. Vamos a ver todos los cambios de dirección que ha tenido en esta estructura. Tenemos aquí un cambio de dirección, aquí tenemos otro cambio de dirección, aquí tenemos otro cambio de dirección, aquí tenemos otro cambio de dirección. Y bueno, hay muchos, la verdad, pero estoy marcando aquí los puntuales que puedes observar. O sea, me hago referencia a los mínimos o máximos formulados en una estructura. Bien, y hay muchos más, pero aquí acabo de colocar algunos como ejemplo. Vamos a hacer algo bien interesante. Vamos a ver en qué fechas aproximadas empezaron a cambiar, ¿te parece? Mira, vamos a observar. Primero, puedes observar que estamos hablando en la primera semana de noviembre, ¿te das cuenta? El mercado venía subiendo, mira, de la última viene subiendo. Empieza noviembre y el mercado da el giro correspondiente. El mercado viene cayendo y cuando observas que empieza a dar su cambio de estructura para fin de mes, la última semana, y empieza a continuar todo un recorrido que en el caso del euro nos está dando un movimiento potencial de casi 400 pips. Yo sé que aquí se ve un movimiento pequeño, ¿no? Pero estamos hablando de que este es tu análisis macro, porque cuando ingresemos a micro es todo ese movimiento potencial que puedes tener. Vamos a observar qué ocurre. El mercado viene cayendo y mira cuando se produce la quincena. ¿Te recuerdas que te dije inicios o fines de mes y quincena? Quincena, el mercado empieza a dar todo este rally. ¿Y cuándo crees que finalice este rally? Oh, sorpresa, fin de mes. Aquí, por ejemplo, vamos a observar esto que está clarísimo. Mira, esto está reciente. Empieza el nuevo mes. Bien, marzo, el mercado empieza a despegar brutal, sube. ¿Y cuándo crees que empieza a dar su cambio de estructura? Mira, que está clavadito, quincena. Bueno, el 15 cayó sábado, por eso sería un viernes 14 y un lunes 17, porque exactamente la quincena cayó un sábado, bueno, el mercado estaba cerrado y mira, empieza a desarrollar ese movimiento. Ahora, ¿qué quiere decir que esto va a seguir cayendo hasta aquí, hasta el infierno? No. Estamos viendo dónde inicia y luego en el análisis menor trabajamos más. Entonces,
Carlos, yo en ningún momento te estoy diciendo si tienes que buscar un imbalance o liquidez o algún concepto dentro de ese proceso de cambio de estructuras. Estamos viendo dónde esperarlo. Porque así como cuando muchos empiezan a aprender patrones de vela, le enseñan una vela envolvente, por así como ejemplo. Yo te pregunto, si vemos una vela envolvente, ¿cuántas veces lo ves en el gráfico? ¡Wow! Es complejo, te aburres, te aturdes. Pero si te dijo, Carlos, busca esta vela envolvente en tal hora, ya logras reducir y filtrar toda esa información. Ahora que entendemos esto, ya sabes que si el mercado viene subiendo, por ejemplo, Carlos viene subiendo en tu análisis macro y empieza a darte esto, y tú observas y ves que es un día 10 del mes, el mes del día 10, ¿tú crees que realmente va a dar todo un cambio de estructura probable en un macro? Todavía nos faltaría 5 días para recién esperar, ¿no? Y yo te pregunto, ¿en qué momento empezaste entonces a tomarte tiempo sobreanalizando algo que no tiene probabilidad? ¿Ves cómo vas aprendiendo el criterio? En ningún momento te estoy diciendo, oh, es que sí, tenía que cumplir este mínimo. No, es que este mínimo tenía que ser más grande que este y tenías que esperar que haya un imbalance y tenías que ver que salga el sol, que luego aparezca esta vela y que tienes que meditar y poner tu rostro en No, ya está descartado, simplificamos esto. Obviamente, No, Carlos. ¿no? Exacto. Y obviamente no es que no vayamos a enseñarte esto, de hecho ya lo estás aprendiendo, pero lo que queremos es no solo darte las herramientas, sino aprender cuándo, cómo y dónde utilizarlas, porque el secreto del trading es entender cuándo, dónde y cómo. Esto todavía tiene para rato, pero hasta acá ya vimos un poco más a lo que me refiero. Ahora vamos a observar el análisis menor en temas de sesiones de mercado. A ir a temporalidad de 5 minutos para que no sea ni tan 15 para tu intraday, ni tan scalping para no confundirte. Entonces, lo mismo que hicimos en el análisis macro, vamos ahora a hacerlo en esta temporalidad de 5 minutos. Podemos observar cómo el mercado, va haciendo evidentemente su estructura. Ya tienes la preparación necesaria en este nivel como para saber identificar los puntos mínimos y máximos relevantes dentro del mercado, ¿bien? Y así puedo hacer el ejercicio todo entero. Entonces, vienes a hacer lo mismo, Carlos. Empezamos a observar cuándo se da estos puntos. Empezamos a ver y empezamos a observar. A ver, en este caso, veamos qué hizo el mercado especialmente hoy. Primero, cuando desarrolló este punto, podemos observar aquí que el mercado desarrolló este movimiento alrededor, mira, 7:55, o sea, las 8, apertura de mercado. El cambio de estructura que desarrolló aquí empezó a ser relevante. ¿Cuándo finalizó? Vamos a observarlo. Finalizó alrededor de mediodía. Bien, el horario donde menos volumen empieza a haber en el mercado y luego su repunte que suele ser después. Vamos a ver, por ejemplo, por acá, en la madrugada, en el caso que tú vayas a operar en la madrugada, ¿no? Bien, vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí tenemos un inicio de pico y esto lo dio exactamente, el día de ayer en la mañana en Nueva York, pero vamos a ver la madrugada, ¿ok? Vamos a ver la madrugada, aquí tenemos medianoche, ok, tenemos, no hubo ningún punto, ningún movimiento. Vamos a ver el punto por aquí y podemos observar cómo esto se da a las 3 de la mañana, apertura de Londres. Aquí podemos ver que este otro pico se mantiene desde, nuevamente, mira, puedes ver la hora, mediodía. Mágicamente. Observamos este punto y aquí observamos, mira, ¿qué hora se dio? 8 de la mañana. Volvemos a cerrar aquí. Podemos observar que esto finalizó, dime la hora, 11:55, mediodía prácticamente. Yo en este proceso ni siquiera te estoy abrumando de información, te estoy mostrando qué hace el euro, ¿bien? Bien, partimos aquí desde este punto inicial, tenemos en este caso, aquí tenemos la sesión de Tokio, ¿no? Que es justo entre 7 y 8, listo. Y aquí tenemos varios picos que, ya no es necesario marcar todos, vamos a ver por aquí, por ejemplo, mira, tenemos nuevamente apertura de 8 de la mañana. 8 de la mañana. Aquí tenemos otro punto aquí, 7:20, un poquito antes. Aquí tenemos el movimiento finaliza a mediodía. Entonces, vamos a hacer este supuesto, ¿bien? Como venías hace un momento, el mercado viene subiendo, todo bien, tú haces tu análisis, por alguna razón hipotética, Carlos decide dejar una orden pendiente aquí porque encontró un imbalance, un 50%, un descuento, una distribución, su cuarta, quinta onda de Elliott y mil cosas más. Y decidiste dejar una orden pendiente. Ojo, yo no estoy en contra de las órdenes pendientes, funcionan, pero para ello primero hay que entender, escucha bien Carlos, el contexto del mercado, el cual tú aún no tienes. Entonces, el mercado viene subiendo y viene blum, euro y son las 6 de la mañana, pero tú ya tienes que ir al trabajo y tú dijiste, uy, ya dejo mi orden pendiente, seguro lo activará.
y te vas al trabajo. Cuéntame, ¿cuál es la probabilidad de que esta operación salga positiva? Y si eran las 6 de la mañana, en ejemplo hipotético. Si es que ya llegó a las 6 de la mañana, pues en base a lo que se ha visto, ¿no? Todavía a las 8 empezaría a subir, más o menos. A partir de esa hora, no quiere decir que exactamente a las 8 suba, sino a partir de las 8 esperamos que pueda haber presencia compradora. Entonces, solo por el hecho de llegar a las 6 sabemos que el mercado o va a empezar a acumular o aún va a buscar un nivel más atrás, más abajo, más profundo y te saquen stop loss. Entonces, no es que tu análisis o tu proceso esté correcto. ¿En qué te estás equivocando? Que aún no entiendes un contexto. Entonces, si tú minutos antes de las 8 dices, ok, ¿tengo algún nivel cerca dentro de las 8? Digo, es este. Supongamos que viene aquí y son las 8. ¿La probabilidad de éxito de tu análisis es mayor o no? Sí. Correcto. Ahora, no quiere decir que justo aquí, que llega aquí justo a las 8 y empieza a subir, no, sino que a partir de ahí ya puedes ahora sí entender que el cambio de estructura que puede presentarse vale la pena. Te das cuenta cómo inclusive estamos logrando simplificar niveles y en ningún momento estoy diciéndote, es que aquí hay una ineficiencia, es que aquí hay liquidez, el mercado venía a liquidar. No, hermano, eso es complicarte. Repito, quiero tampoco que no se confunda. Vas a aprenderlo, vamos a usarlo, pero no tiene sentido aprender todas esas historias si no hay un entendimiento del activo y del mercado. Con estas dos cosas que estoy mencionándote, ya absolutamente hay una mejora sustancial a partir del día de mañana, porque lo que aún vamos a continuar, pero simplemente esto ya te está ayudando a reducir una gran cantidad de stop loss. Y si estás reduciendo stop loss, ¿qué quiere decir eso? Pierdes menos, por ende tu cuenta se conserva o maximizas ganancias solo por hacer esto. Carlos, quiero escucharte antes de continuar. ¿Cómo vamos? ¿Qué nuevas dudas van saliendo para continuar en este proceso? Mira, nunca había puesto a pensar siempre uno revisa el gráfico, ¿no? Justamente, por ejemplo, los quiebres, trata de revisarlos, pero no me fijaba justamente en la hora porque nunca pensé que quizás a una hora en específico hay más probabilidad de que empiece a darse algo, ¿no? Que hasta ahorita que lo veo, digo, wow, pues como que estaba ahí, ¿no? La información, pero quizás no lo tomé en cuenta, ¿no? Entonces... Carlos, ahora, ¿esto yo me lo acabo de inventar o qué hicimos? Fuimos a ver números, ¿verdad? Entonces... Exacto. En el mundo del trading vas a encontrar una gran cantidad de información y sobreinformación, que hay métodos que tú dices, wow, esto se ve súper interesante, qué genial, claro, tiene lógica, mira, se sacó un ratio en 1 a 100, yo quiero hacer eso, pero luego vas a la práctica y todo sale mal, porque o no sirve o fue maquillado, pero siempre intento enseñar desde los números, eso tiene lógica. Entonces, ¿qué preguntas va saliendo para seguir abordando esto hasta llegar a un punto de mejorar la precisión? Justamente cómo ubicar ese punto, ¿no? Igual ya sabemos más o menos a qué hora podría haber una posibilidad de que se revierta, ¿no? Esa dirección, pero cómo escoger, saber cuál es ese punto en el cual podría darse esa reversión, ¿no? Bien, entonces, lo que acabamos de aprender hasta este momento, que básicamente ha sido un preámbulo, acabamos de lograr identificar cuándo activar nuestro botón de caza. El problema de un trader es que siempre tiene el modo cazador activo y todo lo que hace el mercado y es, uy, va a subir, no, acá va a bajar, no, este nivel, aquí en esta entrada, uy, compro, mejor me espero, un nivel más, no. Eso es un modo cazador constante, termina siendo perjudicial. Lo que hemos aprendido es estar así, neutro, 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 neutro. Hay un contexto, tanto fin de mes, quincena, una sesión en un análisis menor. Recién ahí, bloom, empezamos a funcionar. Bloom, nuestro modo cazador está activo. Y ya estamos distribuyéndolo. Entonces, ahora que ya estamos activos para poder buscar la entrada, ¿qué ocurre si tenemos nuestro nivel y el mercado empieza a llegar con todo listo para nosotros ahora sí aprovechar cambios de estructura? Ahora recién vamos a ver cómo trabajar con mayor precisión un cambio de estructura. Traders, hasta ahí queda el extracto de la mentoría. Si quieres que subamos más o subamos más sesiones completas, recuerda seguirnos y darle más me gustas. Colócame en el chat qué otros temas necesitas poder mejorar y así al menos darte algunos tips para que puedas ir mejorando. Ahora creo que con este tipo de mentoría sabes en qué se diferencia Boost Advisory con la mayoría de informaciones o la cantidad de información y sobreinformación que encuentras en redes, porque hablamos desde la práctica y desde la cancha. Nos vemos en el siguiente video, trader.